Buenos días, mis hermanos. Es un gusto para mí estar otra vez aquí en esta mañana con el único motivo, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar para que sea nuestro Padre dirigiéndonos en este servicio. Dios soberano, te doy muchísimas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí de pie, Padre, con salud, con el único propósito, Señor, de alabar, de glorificar tu nombre, de exaltarte, Señor, tu grandeza. Te pido, Padre, en esta mañana que seas tú controlando cada una de nuestras palabras, de nuestros cánticos, que seas tú dirigiendo al maestro que trae la enseñanza, Señor. En esta mañana, Señor, quiero que lo que se haga aquí sea de honra y gloria para ti. En nombre de Cristo, te doy muchas gracias. Amén. Iniciamos las alabanzas con el himno 230, Yo vivo, Señor. Himno 230, Yo vivo, Señor. Continuamos con el himno 344, Yo sé a quién he creído. En sus himnarios, himno 344. Señor, a mí un día me alcanzó.
Gámez, que nos trae la enseñanza el día de hoy. Mis hermanos amados de la primera iglesia de Fonseca, un abrazo muy grande para cada uno de ustedes. En esta ocasión, Dios nos ha permitido el privilegio de participar en este evento de la Escuela Dominical como representación de la AIEN. Este año, el comité de la AIEN o la AIEN se propuso hacer visitas y también enseñar algunos temas específicos que las congregaciones tomaran como necesario, como en esta hora, como en este momento. Quiero extender entonces el saludo de parte del comité de nuestra organización y por supuesto el mío propio para toda la amada iglesia. Quiero invitarles entonces a que estudiemos la palabra del Señor en esta mañana como es costumbre. Y el tema que vamos a tratar es nos gloriamos en las tribulaciones, basados en Romanos capítulo 5, versículo 3. Este texto dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este texto entonces, y sobre todo esta expresión de nos gloriamos en las tribulaciones, es el objeto de nuestro análisis el día de hoy. Quiero invitarles a que oremos juntos. Amado Señor, nos acercamos al trono de la gracia para reconocer tu grandeza, tu majestad, para reconocer que solo tú eres Dios, veraz, justo, misericordioso, fiel. Gracias porque tú, Señor, tienes la capacidad de hacer cumplir lo que tú dices en tu palabra. Lo que tú dices es real, es concreto, es verídico. Y gracias porque también tú tienes la capacidad de instruir a tu iglesia como en esta mañana lo estás haciendo. Nos presentamos ante ti con un corazón dispuesto para ser instruido por ti y por tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces el tema es nos gloriamos en las tribulaciones. Quisiera invitarles entonces en la introducción a pensar en algo. Para nosotros las aflicciones y las tribulaciones que pasamos en esta vida son objeto de miedo, de temor, y quisiéramos huir de ellas. Tenemos miedo a pasar por tribulaciones, por aflicciones, a pesar de lo que Dios dice de ella. Y precisamente es lo que vamos a enseñar o a tomar en cuenta esta mañana. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de las tribulaciones? No hay cómo evadirnos de ellas, pero sí podemos asumir una actitud adecuada, correcta, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, a pesar de que las tribulaciones son el instrumento de Dios para mostrar que somos más que vencedores, porque eso dice allí en el capítulo 8 de Romanos, dice que somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni la muerte, ni tribulaciones, ni ninguna cosa nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores sobre las tribulaciones. Por esa razón, esa es la jactancia o el elogio que Dios hace de su capacidad que está por encima de las tribulaciones. Entonces, las tribulaciones también son utilizadas para desarrollar nuestro carácter. En este pasaje vamos a ver uno de los aspectos del carácter que Dios ha puesto en nosotros y que Él desarrolla por medio de las tribulaciones. Y también las tribulaciones son necesarias para desgastar el hombre viejo, que a propósito, ahí es donde padecemos entonces el temor, la angustia y el malestar de no querer pasar por ellas, porque es una reacción del hombre viejo frente a algo que nos beneficia a nosotros como creyentes. Entonces, el hombre viejo se va desgastando y el nuevo se va renovando día a día, dice la palabra. Entonces, también dice Dios que las tribulaciones son momentáneas, mientras que los resultados de ellas son eternos. Dice que las tribulaciones producen en nosotros
un cada vez y más excelente peso de gloria. Entonces vamos a pensar en primer lugar en cuál es la provisión divina para enfrentar nosotros las tribulaciones. Todo eso que vamos a ver allí en estos versículos, que son el contexto de este pasaje, de este versículo 3, eso es la provisión divina para que nosotros podamos enfrentar las tribulaciones y podamos gloriarnos, como dice Dios en su palabra allí. Voy a leer para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del capítulo 5 de Romanos. Romanos 5, versículo 1 al 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allí hay una lista grande de cosas que Dios nos ha aprovisionado para que nosotros podamos gloriarnos en las tribulaciones. Una de ellas es que fuimos justificados por la fe. Fuimos justificados por la fe. La justicia divina es una de las provisiones para ti y para mí. La paz de Dios, esa es una de las grandes provisiones que nos permite tener tranquilidad, reposo en medio de cualquier circunstancia, incluyendo las tribulaciones. Tenemos entrada a la gracia de hijos de Dios. Esta gracia es la provisión quizás primordial, porque de allí dependen todas las demás para poder gloriarnos en las tribulaciones. Firmeza en la gracia. No solamente entramos a la gracia y estamos dentro de ella, sino que ahí estamos firmes, porque si entramos a la gracia es por la gracia, y por la gracia estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza es una de las provisiones, lo que estamos esperando que ocurra. Desde ya podemos gloriarnos en lo que va a ocurrir en nosotros después que hayamos padecido, dice la Escritura. La super victoria sobre las tribulaciones. Apelo al capítulo 8, que dice: somos más que vencedores sobre todas estas cosas, dice. Y ahí está la vida, la muerte, tribulaciones, ángeles. Sobre todas esas cosas somos más que vencedores. Esta expresión de tener una super victoria que supera a cualquier circunstancia, incluyendo las tribulaciones. Otro elemento es la capacidad de poder saber lo que es la tribulación, lo que ocurre mientras estamos siendo atribulados en nosotros. Esta es una de las grandes provisiones de Dios para que nosotros podamos gloriarnos en ellas. También la esperanza del resultado de las tribulaciones. Las tribulaciones no nos dejan iguales antes de ellas. Después de ellas, el resultado es otro en la vida de cada uno de nosotros como creyente. También en este versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado juntamente con el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, todos esos elementos hacen parte de la provisión divina para gloriarnos en las tribulaciones. Ahora vamos a pensar en lo que significa esta expresión. Dice que nos gloriamos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia en nosotros. Vamos a pensar en este término gloriarnos, porque fíjese que cuando nosotros pensamos en el gloriarnos, normalmente miramos la parte negativa del gloriarnos. Y sí, es verdad que la parte mayor de la gloria humana, las exhibiciones de gloria, son negativas. El orgullo, la altivez, la vanagloria, la soberbia, todo eso es negativo, porque todo eso se basa en la capacidad humana que realmente no tiene el hombre. Toda jactancia
que el hombre tiene en sí mismo, en su orgullo, es mala, en su propia capacidad es mala. Pero Dios dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque las tribulaciones no las manejamos nosotros, la maneja el Señor. Porque la capacidad para soportar las tribulaciones no la manejamos nosotros, es una provisión de Dios. Porque es Dios el que lleva a cabo el proceso en nosotros por medio de las tribulaciones. Así que esta jactancia es correcta, porque es en el Señor, es en lo que el Señor hace en nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones. Por esa razón Dios está diciendo allí, nos jactamos correctamente, nos gloriamos correctamente. Entonces, no todas las glorias son malas. La gloria verdadera, la gloria de Dios es buena siempre. Y de hecho es Dios el que está diciendo que podemos gloriarnos. Es más, la experiencia del autor humano que es el apóstol Pablo, que Dios usó para escribir, es que él ya había experimentado esto. Él sabía lo que era gloriarse. Por eso Dios lo usó a través de los escritos de las diversas cartas, Filipenses capítulo 4 y muchos otros versículos. Gloriaos en el Señor, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que también entender que esta misma provisión y esta misma realidad está en nosotros. Tenemos una gloria, tenemos una jactancia que es nuestra y que debemos usarla de manera correcta, por supuesto, porque aquí no tiene que ver con exhibir nuestras capacidades, nuestros atributos, sino los de Dios, que es capaz de llevarnos en medio de las tribulaciones. Entonces, este verbo o esta expresión indica que nos alegramos, nos satisfacemos, nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores sobre ellas. Porque Dios usa las tribulaciones para desarrollar nuestro carácter. Uno de los aspectos de ese carácter, la paciencia, como lo vamos a ver más tarde. También porque Dios utiliza las tribulaciones para capacitarnos con su poder. Las tribulaciones es el momento donde vemos a Dios capacitándonos. Vemos a Dios mostrando su poderío, sosteniéndonos. Podemos utilizar el ejemplo de aquellos 3 muchachos que Dios permitió que pasaran por el horno de fuego allá en Daniel, en el libro de Daniel. Pero Dios estaba allí con ellos. De hecho, Cristo estaba allí con ellos, porque dice que había un cuarto hombre que parecía al Hijo del Hombre, una expresión que en el Antiguo Testamento hacía alusión a la persona de Jesucristo. Entonces, además de ello, tenemos que gloriarnos porque lo que ocurre en las tribulaciones es tan benéfico para nosotros. Y lo que viene después de las tribulaciones, aquí en la tierra y en el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir los premios, vamos a recibir la recompensa por causa de ellas, de las tribulaciones. Así que esta expresión de que nos gloriamos es una expresión donde demuestra que hay una jactancia genuina, porque lo dice el Señor y porque lo ejecuta el Señor mismo. Así que la gloria y la honra es de Él porque Él la tiene, es propio. Y si Él lo dice de que nos gloriamos, nos jactamos en las tribulaciones, debemos asumirlo así, debemos vivirlo así. Ahora vamos a ver por qué. Así que esta es una jactancia verdadera. Hay otro elemento muy importante dentro de esta jactancia y es que nosotros, además de esta acción de gloriarnos, implica la percepción de nuestra mente. Por eso el versículo dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que esta jactancia, de hecho, que tiene que ver con que la mente de nosotros está totalmente adaptada, está ocupada en esta realidad. No es algo que yo sé así nomás, como ocurre muchas veces con nosotros, los creyentes, que utilizamos frases
repetitivas, pero que no las vivimos como tal. A veces uno pregunta a algún creyente, ¿cómo está usted? Oh, bien, yo estoy tal. Pero esa vivencia tiene que ser una apropiación mental. Cuando dice allí, sabiendo, es que nuestra mente tiene la capacidad de percibir la realidad desde la opinión de Dios. Es como Dios dice. Si Dios dice que la realidad de nuestras tribulaciones es que ahora somos superiores a esas tribulaciones. Eso es muy importante entenderlo. Las tribulaciones nunca van a ser superior a usted, porque usted es una nueva criatura, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es más que vencedor, porque usted habita o es habitado por Dios para Dios mismo ejecutar lo que Él ha planeado en usted y en mí, por supuesto, por medio de las tribulaciones. Eso es muy importante percibirlo, mis hermanos. Así que cuando Dios dice allí, nos gloriamos en nuestras tribulaciones, tiene que ver con dos elementos importantes. Uno, una mentalidad que acepta la realidad de las tribulaciones, que acepta la realidad de lo que ocurre mientras pasamos por las tribulaciones, que acepta que las tribulaciones producen en nosotros un enorme beneficio, y allí es donde viene. Eso es lo que va a darnos el segundo aspecto, una satisfacción, una alegría que no la opacan las tribulaciones, una satisfacción de saber que estoy siendo pasado por el proceso que me va a beneficiar eternamente a mí. Entonces esa es una realidad muy importante que tengamos en mente. Número 3 y último punto, vamos a ver las razones que Dios nos da por las cuales debemos gloriarnos. ¿Cuáles son las razones? Y para esto voy a apelar a otros versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento que hablan del mismo tema para explicar, para ampliar un poquito más de por qué razón es que nosotros nos gloriamos. Vale la pena enfatizar. Este verbo, así como está, indica que es una realidad. Así como lo presenta Dios, es una realidad, es una gloria que ya pertenece a nosotros. Y que usted y yo debemos vivirlo, debemos apropiarnos de ella. Es una gloria. Usted y yo no somos destruidos por las tribulaciones. Usted y yo no somos dañados por lo que ahora debemos gloriarnos basado en lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a ver la letra A entonces. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo anterior al versículo que estamos estudiando comienza ya a tratar el tema de la gloria futura. Mira lo que dice allí. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo así? Bueno, Dios es realista en decir que estamos en un cuerpo de muerte que se enferma, que estamos en un cuerpo corrupto, que estamos en un mundo corrupto y que las tribulaciones hacen parte de esto. Por eso el versículo 18 del capítulo 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, nosotros no debemos mirar solo las tribulaciones, hay que mirarla unida a la gloria venidera. Hoy estamos atribulados como es normal, es el proceso normal. No debemos asustarnos porque es la realidad. Pero no debemos desconectarnos con el futuro, porque mire lo que dice el versículo. Nos gloriamos en lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? La gloria de Dios. ¿Cómo así que la gloria de Dios? Sí, porque vamos a ser glorificados. Nosotros vamos a tener un cuerpo gloriosos a semejanza al cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que estamos esperando que ocurra en nosotros. Así que la primera etapa es tribulación, pero lo que sigue es glorificación. Letra B. La segunda razón por la cual debemos gloriarnos es porque Dios ejercita la paciencia. Voy a cambiar el verbo porque el versículo 3 dice produce, sabiendo que la tribulación produce. Pero literalmente está diciendo que alguien está tomando
a la tribulación y la usa para producir en nosotros la paciencia o para perfeccionar en nosotros, para ejercitar en nosotros la paciencia. La paciencia ya está en nosotros como parte del fruto del Espíritu Santo. Ya eso está en nosotros. Pero Dios usa la tribulación para ejercer o para ejercitar ese atributo o esa virtud que ya se encuentra en nosotros. Así que es lo que está diciendo Dios allí. Por esa razón también Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí en este texto, entre las tantas cosas que dice que Dios usa la prueba de nuestra fe para ejercitar la paciencia como un elemento vital. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad para permanecer bajo presión. Es la capacidad para estar bajo las cosas que nos oprimen, las cosas que nos afligen. Esa es la idea. O sea, una de las razones por las cuales Dios nos permite pasar por tribulaciones es para desarrollar esa capacidad que ya está en nosotros, como parte del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Vámonos para la letra C. Otra razón por la cual Dios nos pasa por tribulaciones es porque las tribulaciones son necesarias. Me llama mucho la atención allí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Voy a leerlo. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, ojo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acaba de creer un grupo de personas allí en el libro de los Hechos. Y una de las primeras enseñanzas que Dios le da a esos nuevos creyentes es que es necesario. Necesario significa que es completamente obvio, es completamente necesario o urgente o es el proceso natural que debemos pasar nosotros para entrar en el reino de Dios. Es una necesidad entonces. Yo necesito pasar por las tribulaciones. Antes de pasar, ¿por qué? Porque Dios estableció que primero pasamos la primera etapa es tribulación y después ingresamos al reino de Dios glorificado. No nos podemos saltar ese proceso. Así que es el proceso. Dios lo estableció así. Vámonos para la letra D. Este elemento es fascinante. Las tribulaciones son momentáneas y son leves. ¡Qué cosa impresionante! Dios lo dice. Dios lo dice. Seguramente cuando usted está en una tribulación, o como nos dice Dios en Santiago, en diversas tribulaciones, no va a pensar que es así, se va a sentir abrumado. Pero Dios dice que las tribulaciones son solo por este momento y son leves. Oigamos a Dios, como dice Él allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y eterno peso de gloria, más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que esa es una de las razones gloriosas. Las tribulaciones solo son aquí momentáneas, pasajeras y son leves. Allí en 1 de Corintios Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana. Todo lo que estamos pasando es en la esfera humana. No hay nada sobrenatural como lo que le tocó vivir al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vámonos para la letra E. Aquí en estos mismos versículos nos dice que el producto de la tribulación, lo que Dios produce en nosotros será eterno, y es eterno, es lo que se queda. Esto es asombroso. Usted y yo pasamos por la tribulación. Hoy en día hay muchos hermanos atribulados con esta enfermedad y algunos
dirían, perdieron. Algunos perdieron peso en su cuerpo, algunas dificultades de salud. Otros inclusive tuvieron el privilegio de irse primero que nosotros a las moradas celestiales, a estar con Cristo, y es un gozo, es un privilegio. No nos quita nada. Las tribulaciones no nos quitan nada, todo lo contrario. El morir es ganancia, y es, a la vista de los ojos de Dios, la muerte de sus santos es estimada, dice Dios en su palabra. ¿Ven? La opinión de Dios es mejor que la nuestra. Es mejor que la de nuestra mente carnal, que la de nuestra alma, influida por la vanidad de este mundo. Lo cierto es que Dios dice aquí que lo que Él produce en nosotros es mucho más excelente que cualquier otra cosa. Las tribulaciones son pasajeras, son momentáneas, pero el producto que Dios saca en nosotros a través de ella es excelente, es mucho más excelente, es superior. De manera hiperbólica, que es la palabra que utiliza allí. De manera exagerada. O sea que cualquier momento de presión, de aflicción, para nosotros esto se convierte en un peso de gloria excelente, mucho más excelente a cualquier cosa comparada aquí en la tierra. Y es eterno. Eso es lo asombroso. Por esa razón, el versículo 18, Dios nos dice, mire eso. Para poder gloriarnos en las tribulaciones, tenemos que mirar el efecto de ellas en nosotros, que es eterno. Las tribulaciones son pasajeras, y las miramos, las vemos, pero el efecto, los resultados, no los vemos, pero eso sí es eterno. Y por último, mis hermanos, la tribulación produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Volvemos otra vez al concepto de la gloria. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Qué es lo que significa gloria? Usted y yo estamos acostumbrados a este cuerpo frágil que se enferma con una gripa, con un virus que no resiste un golpe. Pero Dios nos está enfocando a algo más allá. El término gloria tiene que ver con toda la capacidad, todo el poderío que nosotros vamos a tener después de salir de este cuerpo de fragilidad. Después de pasar por las tribulaciones viene la glorificación. Con esto comenzamos. Esa es la palabra clave. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Y el término gloria entonces significa todo aquello que vamos a hacer en el futuro. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice que seremos semejantes a Cristo y le podremos ver tal como Él es. Primera de Corintios capítulo 15 dice que tendremos un cuerpo incorruptible, inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, un cuerpo celestial, un cuerpo para estar allá con el Señor. Un cuerpo que usted y yo no alcanzamos a imaginarnos con las capacidades que tendrá. A eso es lo que se refiere este texto. Amados hermanos, sé que en estos días para muchos de ustedes ha sido difícil pasar por momentos duros de enfermedad. Que sea el momento propicio para encontrarnos con la palabra de Dios y recordar esta verdad. No importa lo que estemos pasando, nos gloriamos en las tribulaciones. Mire cómo está el país en estos momentos. Nos gloriamos sobre ellos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos a un Dios que está operando grandes cosas en nosotros. Está llevando a cabo su proceso de glorificarnos, de perfeccionarnos, de santificarnos, de capacitarnos para enfrentar cualquier cosa. Por esa razón somos más que vencedores y por esa razón podemos gloriarnos en las tribulaciones. Vamos a orar. Amado Dios, quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad de oír tu palabra santa. En estos momentos quiero pedir, bendito Señor, por cada uno de mis hermanos afectados
en su salud, en la parte física, algunos en la parte económica, otros con otras dificultades, Señor, quizás pérdida de empleo o dificultad para conseguirlo. Quiero orar por ellos, pedirte por ellos. También suplico por la iglesia tuya, Señor, sobre todo aquí mis hermanos en Fonseca. Tú conoces, Señor, cada situación. Oro, bendito Padre, también por la familia pastoral, por Oad, por Beatriz. Oro, Señor, por toda nuestra organización, por los pastores, los líderes, por cada iglesia en estos momentos. Y oramos que tú, Señor, sigas capacitándonos para enfrentar las dificultades normales de esta vida. Ayúdanos a vivir de manera sabia, Señor. También suplico por las personas que has puesto al frente para dirigir este país. Oramos para que tu gracia sea sobre ellos en estos momentos difíciles. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor siga guardándonos y capacitándonos.